¿Qué tal? Soy María Fernanda, estudié Ciencia Política y te puedo ayudar con el tema sobre feudalismo. ¿Comenzamos? Durante la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, cuando los bárbaros germanos derrotaron al emperador Rómulo Augusto, comenzó la nueva era denominada Edad Media Europea. Al inicio de esta, los pueblos bárbaros comenzaron a esparcirse por todo el continente. Surgieron diferentes reinos germanos porque cada pueblo dominó un área del antiguo Imperio Romano. El feudalismo fue un sistema económico que surgió en el siglo X y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII, en la región que hoy ocupa Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. En aquel entonces, la sociedad se regía por contratos que fijaba la relación entre el señor feudal y porque el poder y la riqueza de las personas dependían de la cantidad de tierras bajo sus dominios, y los reyes repartían grandes extensiones de la tierra a sus vasallos, llamados feudos. El señor feudal poseía esas tierras y las protegía con sus recursos, mientras que los siervos estaban obligados a obedecerlo, servirlo y pagar con sus cosechas. Quiero platicarte, además, que un vasallo es una condición característica de esta época. Era una persona que reconocía como superior a otra, dependía de ella o solicitaba un beneficio a un noble superior, a cambio de absoluta fidelidad, obediencia y apoyo en caso de guerra. En la Edad Media, estas personas se encomendaban a un señor feudal. Por su parte, los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra para provecho de los nobles, y a cambio se les brindaba protección en caso de robos y ataques. Una vez levantada la cosecha, la mayor parte se la entregaban al señor feudal y a la iglesia en forma de diezmo, el resto lo empleaban para mantener a sus familias. El diezmo era un impuesto que los fieles le entregaban a la iglesia en un 10% de la cosecha obtenida. En el feudalismo, entonces, la sociedad se dividía en grupos delimitados jerárquicamente. Comenzamos con el monarca o rey, quien era la máxima autoridad de un reino y propietario de tierras, obtenía dinero y bienes de sus señores feudales, disponía de los vasallos para que lucharan en tiempos de guerra. Al morir uno de sus familiares, heredaba su trono. Señores feudales poseían grandes extensiones de tierra que les daba el rey y que trabajaban sus siervos. Gozaban de privilegios por pertenecer a la nobleza, como estar exentos del pago de ciertos tributos. También estaban los clérigos. Estas eran personas que formaban parte de la iglesia. A su vez, también se organizaban en el alto clero, como obispos, y los del bajo clero como sacerdotes, monjas y monjes. También se encontraban los caballeros. Debido a la guerra en la Edad Media, se refiere a los hombres que peleaban a caballo. Campesinos y siervos componían el sector más numeroso de la población, se encargaban de las labores del campo y sus viviendas eran humildes. Algunos eran libres y otros servían al rey y señores feudales de por vida. En lo que respecta a la economía, su principal actividad fue la agricultura, y para el siglo X el comercio aumentaba entre los reinos europeos. En materia religiosa, el cristianismo fue adoptado como culto y por tanto la Iglesia Católica se extendió a Europa e influyó en los ámbitos social, político, económico y cultural, determinando las actividades de la vida cotidiana. A su vez, persiguió a todos aquellos que se oponían a la Iglesia y se fundó la Santa Inquisición en el año 1231, que no tenía nada de santa. Su nombre era solo para despistados, pues torturaba horriblemente a quien le llevara la contraria. Y políticamente hablando, durante este periodo, el oriente europeo se llamó Imperio Bizantino, debido al emperador Constantino, establecido en la ciudad griega de Bizancio, Estambul, Turquía, que abarcó a los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriental. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de Europa. Su idioma oficial era el griego y la religión cristiana ortodoxa. A su vez, se favoreció el desarrollo de la cultura, donde se fusionaron elementos romanos, griegos y persas.
A partir del siglo XI, los reyes cristianos europeos emprendieron guerras en Medio Oriente denominadas cruzadas, porque el emblema de los europeos era la cruz cristiana. Estas tenían el propósito de recuperar Jerusalén, Tierra Santa, que fue conquistada anteriormente por los musulmanes, y dominar nuevas rutas comerciales para conseguir más riquezas. Para el siglo XII, los musulmanes vencieron a los europeos, expulsándolos del territorio, y finalmente las culturas se fusionaron. En la Edad Media, el continente europeo estuvo infestado de enfermedades y epidemias. En el siglo XIV, las pésimas condiciones de vida y malos hábitos alimenticios propiciaron que el tifus y la peste bubónica aniquilaran a gran parte de la población. Tiempo después, los avances tecnológicos y el desarrollo de nuevos métodos de vida dieron lugar al fin de la Edad Media y al sistema económico feudal, llamado también la época del oscurantismo. Espero que les haya gustado este capítulo de la historia del mundo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.